Aquel día, desde primera hora de la mañana, se percibían en el ambiente los indicios de un mal tiempo inminente. El cielo estaba cubierto por nubes y ráfagas de un viento fuerte y helador calaba hasta los huesos. Fue en ese preciso día cuando a Ruslan se le ocurrió la descabellada idea de pasar la noche en un albergue abandonado situado en la zona industrial de su enorme ciudad. El chico quería no solo poner a prueba sus nervios, sino también filmar material de primera para su videoblog. En los años 80, los obreros de una de las fábricas vivían en este edificio, pero tras el colapso de la Unión, la empresa cerró y el albergue quedó sin reclamar. Durante un tiempo, allí residieron trabajadores migrantes de otras regiones del país. Luego, atrajo a vagabundos y mendigos, pero en los últimos años había permanecido completamente desocupado. Esto se debió, en parte, a un trágico suceso ocurrido en el albergue abandonado hace 7 años. En aquella ocasión, un grupo de 3 estudiantes decidió celebrarlo entre sus muros. Cumpleaños de alguien, los chicos llevaron suficiente alcohol consigo para asegurarse de que se divertirían hasta la mañana, los jóvenes iban a contar historias, beber cerveza y regocijarse por el hecho de que uno de ellos cumplía 20 años. Todo iba, pero alrededor de la medianoche empezaron a suceder cosas horribles en el albergue. En medio de la celebración, uno de los 3 estudiantes sacó de repente un cuchillo y, sin dudar un instante, mató a sangre fría a sus amigos, infligiéndoles al menos 20 heridas punzantes provocadas por la desesperación, lo que redujo a cero sus posibilidades de supervivencia. Probablemente habría infligido más si la hoja del cuchillo no se hubiera roto. Luego el asesino se acercó a la desmesurada abertura de la ventana del 3er piso y, al caer sobre el alféizar, saltó directamente sobre el pecho de los asesinados ladrillos y óxido de refuerzo que yacían abajo. La policía que investigó este caso lo consideró un accidente y solo el hermano menor del asesino fallecido no creyó. A pesar de que han pasado 7 años desde el incidente, la notoriedad de este albergue abandonado todavía perseguía a 3 jóvenes que vivían en la zona. Uno de ellos era Ruslan, que estaba loco por todo tipo de edificios y sótanos abandonados, y por eso arrastraba a sus amigos allí con envidiable constancia. Y hoy le propuso a Matvey, Dima y Vika poner a prueba sus nervios y pasar la noche en un albergue abandonado. Maldita sea, hermano. Pero tú entiendes que esta no es exactamente una buena idea. Dima y yo no estamos en contra de ir, pero Vitya probablemente no aceptará tu oferta, dijo Matvey con duda. Ruslan se mordió el labio, dándose cuenta de que había algo de sentido común en las palabras de su amigo. Después de todo, el hermano mayor de Vika era el mismo asesino que apuñaló a 2 de sus amigos hasta la muerte hace 7 años y luego saltó por la ventana y se fue directo al infierno. Pero, por otro lado, han pasado 7 años desde el trágico incidente, y es poco probable que todo este tiempo haya estado pensando solo en la misteriosa muerte de su hermano. Déjame ofrecérselo y luego veremos si se niega. Entonces, que así sea, y si accede, significará que el destino ha ofrecido un compromiso. Ruslan. Matvey miró con duda al cielo, que estaba cubierto de nubes negras y el tiempo, por supuesto, es más o menos. Prometen un fuerte aguacero y un huracán. Lo último que quiero hacer es pasar la noche en un edificio de 5 pisos sin ventanas ni puertas, añadió Matvey, pero ya era imposible detener a Ruslan. Prometió llevar consigo todo lo necesario para pasar cómodamente la noche en el albergue abandonado, como esperaba Ruslan. Dima aceptó de inmediato, pero surgieron problemas con Vitya. ¿Sabes lo que pasó en este edificio? Allí murió gente. Culparon a mi hermano de todo esto. Vitya, dijo Ruslan, frunciendo los labios con resentimiento y añadiendo deliberadamente, dejé que este comentario entrara por un oído y saliera por el otro porque estaba 100% seguro de que la versión policial era correcta. Vamos, ya ves, han pasado 7 años. Y de todos modos, fue un accidente. Así que ahora todo será diferente, tocando un punto sensible, añadió el persistente chico. Ruslan sintió que sin duda presionaría para obtener un video y persuadirlo para que participara en su empresa. En caso de emergencia, tenía una carta del triunfo preparada que siempre funcionaba sin rechistar. Pero Vitya se resistió y, al final, Ruslan tuvo que usar esta artillería pesada. Amigo mío, no creo que tengas miedo, todo es solo mi imaginación. El shock de Vika se reflejó instantáneamente, y una fría rabia y enfado aparecieron en sus ojos. ¿Quién tiene miedo? Por supuesto que no, no tengo miedo. Sí, si es necesario, viviré en este edificio abandonado al menos una semana entera, exclamó Vitya, alzando la voz. Ruslan sonrió satisfecho y comenzó a prepararse para la incursión. Entre otras cosas, Ruslan tenía la intención de filmar material de calidad para su videoblog, que recientemente se había convertido en el sentido de su vida. Con experiencia en tales asuntos, Ruslan llevó potentes linternas y varias baterías recambiables para ellas. No se olvidó de la ropa de abrigo, que sería muy útil en un edificio que en su mayoría carece de ventanas y puertas. El chico planeaba llevar un mínimo de alcohol. Ruslan aún recordaba aquella terrible historia con su hermano.
Vika no quería que nada parecido volviera a suceder. El único problema con sus objetivos era el clima, se acercaba un auténtico huracán, con fuertes vientos, aguaceros y, en algunos lugares, granizo. Las nubes sobre la metrópolis se oscurecían a cada minuto, y sus habitantes, mirando con inquietud al cielo, negaban con la cabeza y se apresuraban a refugiarse en sus acogedores apartamentos. Solo 4 osados, liderados por Ruslan, decidieron esta desesperada incursión. Alrededor de las 6 de la tarde, los chicos cargaron en el viejo Siguli de Matt Bey y se dirigieron al albergue abandonado. Estaba relativamente cerca, pero nadie quería cargar con todo el equipo a pie, ya que, por supuesto, no había seguridad en el edificio abandonado. Se decidió dejar el coche justo en la entrada, por si acaso tuvieran que salir de allí rápidamente. Podía pasar cualquier cosa, sugirió el prudente Matt. Los chicos calcularon bien la hora y, tan pronto como salieron del cálido interior del coche, comenzó un auténtico aguacero que, con un viento huracanado, les azotaba el rostro más que cualquier látigo. Caían gotas heladas por el cuello. Los chicos se estremecían cada vez al sentir que sus cuerpos se cubrían instantáneamente de horribles granos. Tuvieron que hacer aproximadamente 2 viajes de ida y vuelta hasta que trasladaron todo lo necesario al edificio del albergue. Ahora tenían que elegir entre quedarse en el último piso, por supuesto, definitivamente no iban a estar allí. Estaba húmedo y frío, y había ratas por todas partes, su tamaño rivalizaba con cualquier gato. Los chicos no querían subir al tercer piso por la sangrienta masacre que había tenido lugar. El hermano mayor de Vitia la había cometido. Por supuesto, Ruslan estaba dispuesto a pasar la noche incluso allí, pero para los otros chicos, esto era inaceptable. Por lo tanto, los chicos eligieron unánimemente el segundo piso como lugar para la acción, en cuyas ventanas aún había cristales. Mientras tanto, el mal tiempo exterior ganaba fuerza y torrentes de lluvia fluían por las calles, convirtiéndolas en un auténtico canal veneciano. El viento aumentó notablemente y, convirtiéndose en un vendaval, intentaba arrancar los tejados de las casas. En algún momento, los chicos empezaron a darse cuenta. Un poco más y el albergue abandonado colapsaría bajo el asalto de un huracán. Sí, elegimos mal el momento para la incursión, dijo Matt Bey con decepción. Vamos, hermano, encendamos el hornillo, calentemos el guiso, echemos 5 gotas a la vez, y todo irá bien. De acuerdo, respondió Ruslan con aire de experto. Actuaba con tanta confianza como si pasara todas las noches en edificios abandonados donde sucedían todo tipo de cosas terribles, y solo Vika se sentía inquieta, mirando constantemente a las escaleras que conducían al tercer piso, esperando la aparición de algo que le hiciera temblar de horror. Pero por mucho que mirara las escaleras, no pasaba nada especial. Afuera, una tormenta furiosa. Y los chicos estaban sentados en una de las habitaciones de un albergue abandonado, calentando guiso en un hornillo de gas. Ruslan sacó una botella de oporto de su mochila y sirvió el vino en vasos desechables en una habitación tenuemente iluminada. El vino se parecía mucho a la sangre, lo que involuntariamente hizo que Vikia hiciera una mueca. Vamos, amigo, ¿es tu primera vez o algo así? Vamos, no seas tímido, animó Ruslan a su amigo, que ya se había bebido un vaso de alcohol y ahora se sentía mucho más seguro. Miró el contenido de su vaso y luego, de un trago, se sirvió una porción de vino fortificado, calentado por el alcohol. Los chicos empezaron a engullir el guiso con avidez. De vez en cuando, uno de ellos contaba un chiste, y entonces el lúgubre edificio del albergue abandonado era sacudido por fuertes risas. Pronto, el viento huracanado se convirtió en un auténtico desastre natural, que provocó la avería de las líneas eléctricas. Como resultado, la mayoría de las zonas de la ciudad, una tras otra, quedaron sin electricidad. Por supuesto, todo esto le estaba sucediendo a la persona que estaba sentada en el albergue abandonado. Los chicos no lo sabían, no les importaba lo que sucedía fuera de la ventana y cuánta precipitación había caído en la última hora. Ruslan ya estaba harto del oporto y contaba historias una tras otra. En un momento dado, Vitia solo quería callarle la boca y quedarse en silencio. El chico parecía sentir la amenaza que emanaba de los muros de este edificio que guardaba el terrible secreto de la muerte de 3 estudiantes. Vitia creía que en cualquier momento su hermano mayor, Boris, aparecería en la habitación con un cuchillo de mesa en la mano. El chico recordó que su hermano fue enterrado en un ataúd cerrado debido a que su cuerpo quedó gravemente desfigurado al caer sobre armaduras y escombros de estructuras de hormigón. La caída fue solo desde la altura del tercer piso. El patólogo y la morgue forense no pudieron hacer nada con su rostro desfigurado. Nada sensato y, por lo tanto, ahora, intentando ahogar los sentimientos de ansiedad, se volcó vaso tras vaso, pero todavía tenía miedo. El chico no quería que sus amigos lo consideraran un cobarde o un débil, pero lo que sucedió poco después hizo que los 4 se estremecieran. Primero, se oyó un ensordecedor crujido fuera de la ventana y un enorme chopo que crecía en el patio, cediendo al embate del viento huracanado, se derrumbó con toda su masa en el camino frente al mismo tiempo, se oyó un fuerte ruido,
el sonido característico de cristales rotos y el chirrido del metal. Mi coche estaba aparcado allí, gritó Matvey, que fue el primero en comprender lo que había sucedido. Ruslan corrió hacia la sucia ventana e intentó ver algo. Maldita sea, no me dejan ver nada en absoluto. Es niebla o lluvia, está tan densa, dijo el chico con decepción, pero a Matvey no le importaba lo que había fuera de la ventana. Decidió bajar al primer piso y evaluar personalmente la magnitud de los daños causados a su Siguli, pero tan pronto como Matvey bajó unos escalones, se quedó helado con determinación. Chicos, vengan rápido, aquí, hay algo extraño, exclamó el tipo con voz temblorosa de excitación, ¿pero acaso el vino de Oporto te ha afectado la cabeza? ¿Qué demonios es esto? Ruslan se detuvo a media frase. La visión que apareció ante los ojos de los chicos al momento siguiente era tan increíble que parecía un sueño o una pesadilla. La cosa era que toda la primera planta estaba envuelta en una niebla amarillenta, cuya luz recordaba mucho a la sustancia del reactor abierto. La niebla parecía tan espesa que era difícil, la mezcla ahumada tenía vida propia y subía por los escalones, centímetro a centímetro. Pronto la niebla llegó a las suelas de los zapatos de Matvey, haciéndole retroceder instintivamente un par de pasos. Dima susurró. No lo sé, hermano, pero por alguna razón no quiero probarlo, intentó bromear Ruslan. La broma estaba claramente fuera de lugar, y todos los presentes se dieron cuenta de inmediato, pero Matvey quería echar un vistazo a su Siguli, que estaba aparcado en la entrada del albergue abandonado. Dame una linterna, Ruslan, susurró. Esperadme aquí, iré rápido y volveré. Vale, susurró el tipo. Vitya miró significativamente a Ruslan y negó con la cabeza, pero Matvey no pudo ser detenido. Agarró la linterna. Se sumergió lentamente en la sustancia gaseosa amarilla, que resultó ser fría y pegajosa. Durante los siguientes minutos, Matvey se movió prácticamente a tientas, solo ocasionalmente, iluminando su camino con una linterna, que era casi inútil en estas condiciones. El chico sabía que tenía que caminar unos 20 metros hasta la salida, y entonces podría al menos echar un vistazo al coche que su padre le compró por su 18º cumpleaños. Matvey ya había caminado a mitad de camino cuando oyó ruidos extraños, y vagamente se asemejaban a un gruñido ahogado, que se hacía más fuerte a cada segundo. Intentando distinguir algo en la niebla, Matvey dirigió el haz de la linterna hacia adelante y dio otro paso cuando de repente su mano izquierda tocó algo frío y pegajoso. Matvey se estremeció y se llevó la palma a la cara, su mano resultó estar cubierta de mucosidad que se estiraba hacia abajo como coágulos de pegamento, y entonces el chico miró hacia adelante y retrocedió horrorizado. Justo delante de Matvey, se acercaba una criatura enorme, que parecía una babosa crecida capaz no solo de arrastrarse sino también de moverse sobre sus muchas patas pequeñas. La sustancia viscosa que envolvía la mano de Matvey resultó ser una lengua de la criatura, que medía más de medio metro de largo. Con esto es con lo que la criatura sentía al chico en la oscuridad total y ahora tenía la intención de devorarlo entero. Matvey se apresuró a retroceder y corrió por el pasillo sin orientarse, pero antes de que pudiera dar ni un par de pasos, tropezó con una pila de basura tirada en el umbral y cayó al suelo con todas sus fuerzas, dándose cuenta de que la criatura estaba mejor orientada en la niebla que él. Matvey no perdió el tiempo y se arrastró hasta las escaleras de rodillas. Él mismo no podía explicarse cómo logró encontrar las escaleras en esta oscuridad amarilla cegadora, pero al sentir el primer escalón con las manos, se arrastró hacia arriba, intentando no oír cómo la lengua de la terrible criatura ya le había tocado las piernas. Continuará. Intentando eludir a la terrible criatura, que le seguía de cerca, Matvey se arrastraba desesperadamente. La maldita niebla le impedía la visión y el chico solo podía moverse a tientas. Finalmente, apareció una abertura delante y Matvey se dio cuenta de que la salvación deseada estaba ya cerca. El chico reunió su voluntad en un puño e hizo un último y salvador sprint a la salida de la neblina amarilla. Ruslan y Dima ya lo esperaban, quienes, sin preguntas innecesarias, arrastraron a su camarada al hueco de la escalera del segundo piso. Al mismo tiempo, ya habían adivinado que la niebla estaba plagada de peligro mortal. Rápido, rápido, salgamos de aquí. Cerrad las puertas, gritó Matvey como un loco. El chico tenía miedo del mal que estaba a punto de salir de la niebla amarilla. Para su gran sorpresa, la monstruosa criatura permaneció al nivel del primer piso, habiéndose sumergido en la neblina amarillenta como un tiburón en las cálidas aguas del océano. Solo al encontrarse en relativa seguridad, Matvey pudo finalmente recuperar el aliento. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritabas así?, preguntó Ruslan, de cuya cabeza se había evaporado de repente todo el embriaguez. Matvey lo miró con la mirada perdida y respondió, no sé qué era eso, hermano. Iba por el pasillo y entonces lo vi. ¿Qué significa eso?, exclamó Ruslan impacientemente. Había algún tipo de criatura allí, una criatura terrible. Por Dios, lo juro por Dios, una criatura que solo existe en los sueños más terribles, respondió Matvey, tropezando con cada palabra.
Los chicos intercambiaron miradas, pero por razones de desconfianza hacia su camarada, Ruslan y Dima sabían que su amigo no estaba loco, y más aún, no podía estar bajo los efectos. Inventar una historia tan terrible. Toda la niebla es extraña y no se parece a nada que haya visto antes. Miró por la ventana, dijo Dima. Solo ahora los chicos se dieron cuenta de que la espeluznante oscuridad los separaba solo por puertas y por cristales milagrosamente conservados en las ventanas. Mientras tanto, la tormenta exterior fue disminuyendo gradualmente y reinó un silencio mortal. Si no fuera por la maldita niebla amarilla, uno podría haber decidido que todo estaba bien y que no habría problemas, pero los chicos, encerrados en el albergue abandonado, comprendieron que no era así. Sí, nos hemos metido en un lío, hermano, sentí que no quería participar en esto. Me retiro, dijo Vitia insatisfecho. Vamos, hablas como si yo hubiera organizado esto a propósito. Ruslan miró a su alrededor. Los chicos intercambiaron un par de frases ofensivas más, como resultado de lo cual la situación se intensificó al límite. Si no fuera por la intervención de McVeigh, las cosas ciertamente habrían llegado a una pelea. Rezar por mucho tiempo. Ambos necesitan pensar en qué hacer a continuación, no podemos sentarnos en este albergue para siempre, señaló el chico irritado. Lo más interesante fue que mientras los jóvenes tenían su disputa, la niebla subió por encima del tercer piso y, a juzgar por la velocidad de su propagación, pronto alcanzaría el nivel de los tejados de los edificios de varias plantas. Los chicos no conocían la escala de este desastre natural. Quizás la niebla se extendió solo en su área, o tal vez cubrió toda la ciudad o incluso el país. Por supuesto, teóricamente, los chicos podían quedarse en el albergue abandonado hasta que la niebla se disipara y con ella todos los horrores que esconde se fueran. McVeigh, Ruslan y Dima pensaron que estaban en relativa seguridad y solo Vitia sabía que todo esto era. El chico sentía que las propias paredes de este albergue irradiaban un mal real, que podía ser mucho peor que lo que la niebla escondía en su interior. Quizás deberíamos subir a la azotea, sugirió mi amigo Ruslan. Entonces podremos evaluar la situación y entender qué está pasando. En ese momento, su corazón comenzó a latir ansiosamente al imaginar que tendría que pasar por el tercer piso, donde hace muchos años ocurrió una terrible tragedia que involucró a dos hermanos, niños. Quizás me quede aquí, pero para no subir a la azotea, no creo que los tres debamos subir. Y tengo miedo a las alturas, sugirió el tipo con cautela. Ruslan dirigió una mirada inquisitiva hacia su amigo y comprendió. Por supuesto, sabía que, de hecho, Vitia no tenía miedo de la azotea del albergue, sino de su tercer piso, donde su difunto hermano una vez organizó una sangrienta masacre. Por lo tanto, para no poner en aprietos a su amigo, Ruslan puso cara de comprensión y, soltando una risita, dijo, sí, no hay problema, hermano. Quédate aquí por ahora, por si acaso, yo me encargo de la retaguardia, por así decirlo. Vitia comprendió inmediatamente la ironía en la voz de su amigo, pero no se alteró y prefirió ignorarla. Mientras tanto, Dima y McVeigh ya se habían acercado a las escaleras que conducían al tercer piso. A juzgar por el hecho de que el haz de la linterna perforaba con confianza la oscuridad, la niebla de pesadilla aún no había llegado allí. Aunque Ruslan entendía perfectamente que en el tercer piso había cristales rotos que fácilmente podrían dejar entrar una niebla amarillenta y mortal en el edificio. Asintió, Vitia dirigió el haz de la linterna hacia las escaleras y fue el primero en subir los escalones. Ruslan lo seguía, mientras McVeigh cerraba la fila, quien ya había logrado dar un sorbo al fiebre de las terribles criaturas que habitaban el velo de la niebla, despidiendo a sus camaradas con la mirada, pues se había alejado de las escaleras y procuraba no siquiera voltear en su dirección, expectante, y el tiempo se arrastraba dolorosamente lento. Vitia echó un vistazo a la esfera de su reloj inteligente y quedó atónito. La hora se había congelado a las 19 horas y lo más curioso era que fue justo en ese instante cuando ingresaron al edificio de un dormitorio abandonado. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó, intentando detener el temblor de sus manos. En su opinión, desde el momento en que sus amigos se fueron, habían transcurrido ya 20 minutos, y teóricamente deberían haber regresado. Como confirmación de sus pensamientos, se escucharon ruidos arrastrados desde la dirección de las escaleras. Al ver los escalones, dirigió una mirada ansiosa hacia la entrada y preguntó a Dima, «Ruslan, ¿eres tú?». Y la respuesta fue un silencio sepulcral, que solo se interrumpía ocasionalmente por el crujido de los peldaños. Al escuchar con más atención, se dio cuenta de que, muy probablemente, solo una persona descendía. Pero eran tres chicos, y entonces una figura masculina encorvada apareció en la entrada, balanceándose de un lado a otro. El forastero dio varios pasos acelerados hacia Víctor, ya que la habitación estaba pobremente iluminada. El chico encendió la linterna y dirigió su haz directamente al huésped nocturno, y por lo que apareció ante los ojos de Vika, inmediatamente se quedó helado. El cabello del chico se erizó y un grito nauseabundo escapó de su boca. En ese preciso instante, el trío de chicos subía lentamente escalón tras escalón, aproximándose al tercer piso.
Esperaban un ataque en cualquier momento, llevándose consigo un turista y, como medio de defensa personal, Ruslan y Dima se sentían más seguros que el desarmado Matvey. Para sorpresa de los chicos, en el tercer piso no había señales de penetración de la terrible niebla. Decidiendo no perder tiempo inspeccionando el piso, los chicos continuaron. Tenían que subir 2 pisos más, después de los cuales debían llegar a la azotea. Los chicos cubrieron esa distancia en unos 10 minutos, ya que en los pisos cuarto y quinto no había obstáculos para ellos. Ahora, frente a Dima, que caminaba delante, apareció una pequeña escalera que conducía al ático, el cual, a su vez, debía abrirles la salida a la azotea. Viendo que Dima vacilaba un poco, Ruslan lo apartó y subió el primero, después de que Matvey comenzara a subir el relevo a Dima, quien cerraba la fila. Al llegar al polvoriento ático, repleto de restos de fieltro de techo viejo, el chico no escuchó el espeluznante grito de su amigo, quien se encontraba solo con el espantoso desconocido. En ese preciso instante, Vitya, con los ojos abiertos por el horror, alumbraba con la linterna el rostro del huésped nocturno, dándose cuenta de que estaba muerto. El chico se convenció casi de inmediato de que el cuerpo del cadáver ya estaba tocado por la descomposición, y la sangre apelmazada en su rostro retorcido parecía vetas de vieja pintura al óleo. El torso del muerto estaba completamente cubierto de heridas abiertas, en las cuales, si se deseaba, se podría introducir fácilmente un... Viendo eso, supo que tales lesiones podrían haber sido causadas por las barras de refuerzo sobre las cuales su difunto hermano había caído una vez, después de haber cometido un doble asesinato. Por supuesto, el aterrorizado chico reconoció la ropa del muerto y sus zapatos empapados de sangre. Realmente era su hermano, resucitado de entre los muertos. ¿Qué quieres de mí? Estás muerto, es simplemente imposible, gritó Vitya, pero el cadáver revivido se acercó y sonrió con los restos de sus labios, destrozados por los golpes contra la losa de hormigón. Al mismo tiempo, Vitya vio que al cadáver prácticamente no le quedaban dientes frontales. En su lugar, sobresalían fragmentos afilados, más parecidos a los colmillos de una bestia sedienta de sangre. El cadáver se acercó aún más, y mirándolo fijamente con su único ojo que sobrevivía, graznó la verdad. Nadie conoce la verdad, pero todos la necesitan. Llega al fondo de la verdad. Antes de que sea demasiado tarde. Miró al muerto y se estremeció de resignación. Esto se explicaba por el hecho de que la frase pronunciada, la tubería fue muy difícil de conseguir, provocándole hemorragias abundantes de la garganta y de la cuenca vacía del ojo de su valiente ojo. Habría dado todo el dinero del mundo por no tener que ver esta terrible visión de su hermano. Lo habían enterrado en un ataúd cerrado, y él no tenía idea de cómo sería su rostro, desfigurado por el impacto contra el hormigón. Vitya había intentado tantas veces imaginar la apariencia póstuma de su hermano, su imaginación se negaba a ayudarlo con eso. Y ahora, el chico podía ver con sus propios ojos el rostro de un hombre muerto, sobre cuya conciencia pesaban 2 vidas más arruinadas, sin saber qué le esperaba a continuación. Después de todo, cerré los ojos y me resigné a mi destino. La visión del muerto revivido le causó un ataque de shock que paralizó su voluntad y su mente. El chico se escondió en un rincón y no quiso abrir los ojos, que podían volver a enviarlo al abismo del horror y el miedo. Y en ese momento, los amigos de Vika, tras atravesar el polvoriento ático, subieron. En contraste con la atmósfera reinante en la habitación de arriba, esta era como una isla, gris, y algo más que provocaba mareos y episodios de náuseas, pero todo esto era solo el principio. Las vallas esperaban a los chicos en el borde mismo de la azotea. Lo que vieron les cortó la respiración a los 3 amigos. Era una vista a la vez triste y fascinante, y esto se explicaba por el hecho de que el edificio del dormitorio abandonado parecía una isla en un océano de niebla que lo llenaba. Por encima del 5.º piso, la extraña sustancia no ascendía, y dirigiendo el haz de la linterna a la distancia, Dima vio los techos prominentes y humeantes de 5 e incluso de los vecinos, que ahora parecían más sombreretes de champiñón. No eran edificios de 9 pisos en esta zona, y el chico no podía ver nada excepto un mar amarillo de niebla y varios techos. Vaya, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde salió esta niebla? Susurró Dima, acercándose al borde de la azotea. A pocos centímetros de su pie, ya había una bruma amarilla que no inspiraba nada bueno con su aspecto y olor. ¿Qué está pasando aquí? Si tan solo pudiera saberlo. Empezando por el shock inicial, respondió Ruslan, queriendo examinar la niebla más de cerca. Dima se inclinó y la tocó cuidadosamente. Para su sorpresa, nada terrible sucedió. Encogiéndose de hombros, el chico decidió que, al encontrarse en la niebla, Matvey se había inventado una historia sobre monstruos espeluznantes que vivían en ella. Esto sucede cuando, al encontrarse en una habitación oscura, un niño comienza a imaginar todo tipo de horrores que acechan en sus rincones, pero basta con encender la luz y todos los miedos desaparecen por sí solos. Esta es la naturaleza humana. Me parece que se resolverá solo. Pasarán 1 o 2 días y ya está. Mejora, dijo Dima,
dando un par de pasos a lo largo del borde de la azotea. McVeigh ya había abierto la boca para tirar de su amigo hacia arriba, cuando aparecieron varios tentáculos cubiertos de niebla, que instantáneamente envolvieron el cuerpo de Dima de pies. Sin comprender todavía lo que estaba sucediendo, el chico gritó fuertemente, intentando no sucumbir a la terrible presión que se ejercía sobre su cuerpo. Ruslan y McVeigh se apresuraron a ayudar, pero era casi imposible desenclavar el agarre infernal de la criatura, que lentamente apretaba su abrazo. ¿Por qué la cara de Dima se puso morada de repente y la presión interna aumentó? Los ojos del chico se cubrieron de venas rojas y sangre brotó de su nariz y oídos. «Ayuda, ayuda, hagan algo ya», gritó Dima, pero esta frase fue superflua, ya que Ruslan y McVeigh ya habían intentado cortar los tentáculos con cuchillos. Pero el efecto de esto fue prácticamente, y cuando la criatura, a la que pertenecían estas extremidades retorcidas, trepó a la azotea del dormitorio abandonado, los chicos se dieron cuenta de que la paridad de su apariencia resultó ser verdaderamente terrible. El monstruo estaba cubierto de una piel verde escamosa y resbaladiza, y tenía una cabeza masiva y sin pelo con bocas abiertas alrededor de las cuales también crecían pequeños tentáculos. Pero lo peor era que detrás de la criatura había una especie de cresta con púas afiladas y largas en los extremos. Aquí, Ruslan y McVeigh se dieron cuenta de que ya no podían ayudar a su amigo, tratando de no escuchar los gritos agonizantes de Dima, y en lugar de correr al ático para regresar a los muros salvadores y los dormitorios abandonados, el destino salvó a los chicos y no vieron cómo la criatura comenzó a devorar a su desafortunado camarada, comenzando por sus pies. Ruslan y McVeigh se movieron de la azotea al quinto piso en un abrir y cerrar de ojos y estaban a punto de bajar cuando vieron una espesa mortaja amarilla en la zona de las escaleras. Esto solo significaba una cosa: la diabólica sustancia se había filtrado de alguna manera al cuarto piso, cortándolos de sus párpados, que quedaron en el segundo. Debido a la niebla amarilla, no podían salir y solo podían esperar que las criaturas de pesadilla, junto con la espantosa mortaja, no llegaran al quinto piso. Ruslan y McVeigh se miraron horrorizados y se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal. Continuará, sin saber qué les había sucedido a sus amigos en la azotea. Vitia seguía en el segundo piso. Al abrir los ojos, el chico vio que el fantasma de su difunto hermano no estaba en ninguna parte. En general, externamente, todo parecía como si nada terrible hubiera sucedido, pero cuando Vitia miró el suelo cubierto de polvo, vio claras huellas de botas frente a él, lo que indicaba que todo esto no era una alucinación. El chico ya había superado el shock inicial y se dio cuenta de que su difunto hermano no quería hacerle daño en absoluto. Lo más probable es que estuviera tratando de decirme algo, pero ¿qué exactamente era la verdad? Encuentra la verdad. ¿Qué significa todo esto?, dijo Vitia con perplejidad, mirando de vez en cuando a las escaleras. Dima y Ruslan todavía no estaban allí, lo que significaba que, muy probablemente, estaban en algún tipo de problema. Naturalmente, Vitia ni siquiera podía imaginar que sus amigos estuvieran encerrados en el quinto piso en ese momento. Los tres chicos realmente se encontraron entre la espada y la pared. La maldita niebla amarilla se acercaba a ellos desde la azotea y el cuarto piso, cortándoles la ruta de escape. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Moriremos aquí sin comida ni agua?, preguntó Ruslan desafiante a McVeigh. Ruslan bajó la mirada y negó con la cabeza. No tenía nada que decir. ¿Y qué puede decir él cuando el infierno puro está sucediendo a su alrededor? El tiempo volaba desapercibido, y la niebla se negaba obstinadamente a disiparse, solo volviéndose más espesa y espesa. En ese momento, cansado de esperar a sus camaradas, Vitia decidió superar su miedo y subir al tercer piso. No tenía otra salida. Después de todo, en la situación actual, la habitación en la que tuvo lugar el asesinato era mucho más segura que el área del primer piso o incluso la calle. El chico no llevaba nada consigo excepto una linterna. Ninguno de ellos esperaba meterse en un lío así. Miró indeciso. Se acercó a las escaleras y respiró hondo. Comenzó a subir las escaleras, preparándose mentalmente, y él mismo no entendía cómo llegó al tercer piso. Aquí también estaba oscuro, como en todo el dormitorio, y solo se podía moverse por el pasillo con la linterna encendida. Vitia se movió primero en una dirección y luego en la otra. No había absolutamente nada para él, ni cadáveres vivientes, ni ríos de sangre en el suelo. «Oye, ¿hay alguien vivo?», preguntó Vitia, y se estremeció al oír su propia voz. La habitación estaba silenciosa, como las cabañas abandonadas de un ermitaño del bosque que murió hace unos 100 años. Vitia estaba a punto de subir al cuarto piso cuando, de repente, algo extraño comenzó a suceder en la habitación. El aire se volvió repentinamente fresco y literalmente tangible, y también se llenó de sonidos que parecían venir de lejos, como si alguien estuviera hablando en tonos elevados en el cañón de la montaña. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?, Vitia escuchó una voz dolorosamente familiar. «¿Qué diferencia hace para ti? Ya lo sabes. Bueno, está bien. Cierra la boca y no ladres. El cumpleaños podría convertirse repentinamente en un velatorio,
agregó la tercera voz con un vil falsete. Luego, por un momento, el edificio quedó completamente en silencio. Vitia solo podía oír los latidos de su corazón, que latían como locos y trataban de saltar de su pecho. El chico no podía identificar la fuente del sonido y, por lo tanto, sintió un peligro inminente en sus entrañas. Iluminó el largo pasillo con el haz de la linterna. Vitia, por supuesto, no vio nada ni a nadie. No tenía intención de registrar las habitaciones ni de buscar aventuras en un solo lugar tampoco. Lo que más le molestaba era la larga ausencia de sus amigos, que se habían desvanecido en el aire con la partida a la azotea, y entonces se escucharon las voces de nuevo. ¿Qué entiendes de lo que estamos haciendo? De todos modos, viendo todo, todavía no podía averiguar de dónde venían esas voces. O sonaban en su cabeza o realmente se oían. El chico caminó cuidadosamente por el pasillo, tratando de determinar la fuente del sonido. Era desagradable estar en el lánguido túnel, y el chico se sentía como un vagabundo perdido, que, sin saberlo, se había olvidado de sí mismo en la guarida. Mientras tanto, los sonidos se volvieron a escuchar y después de todo se dio cuenta de que provenían de la habitación número 37. La puerta estaba entreabierta y una luz apenas perceptible se filtraba del interior. Al ver esto, apagó la linterna y, tratando de moverse lo más silenciosamente posible, miró cuidadosamente adentro. El chico no podía entender si esto estaba sucediendo realmente o si eran sus visiones otra vez, pero fuera lo que fuera, en la habitación había 3 jóvenes y uno de ellos era el difunto hermano de Vitia, Boris. Era interesante que Boris ahora se viera bastante normal y aún no estuviera cubierto de sangre de piel. La luz que iluminaba la habitación resultó ser nada más que el brillo de varias docenas de velas colocadas alrededor de todo su perímetro. Frente a Boris, 2 de sus amigos estaban arrodillados, con capuchas cubriéndoles la cabeza. Los ojos de los amigos estaban cerrados y cantaban algún tipo de oración, pero lo peor era que en el suelo, en medio de un pentagrama dibujado con tiza, yacía algún tipo de animal muerto. Viendo que no podía determinar exactamente si era un perro o un cadáver perteneciente a alguna otra bestia, el animal tenía la garganta cortada y la sangre prudentemente recolectada en una copa de bronce. Además, el cuerpo estaba destripado y despojado de su piel, junto con la piel arrancada para los vivos. Porque su hermano se resistía a todo lo que estaba sucediendo, Vitia concluyó que no entendía qué hacían exactamente sus amigos. Una expresión de asco estaba congelada en el rostro de Boris, y sus ojos miraban a sus amigos satánicos con ira y condena sin disimulo, pero los jóvenes ocultistas ya no podían ser detenidos. Ellos, a toda costa, ansiando completar su diabólico ritual y anticipando resultados positivos, elevaron sus voces de un monótono murmullo a un fuerte canto. Al verlo temblar, pero no podía apartar los ojos de esta vista fascinante, pero lo que sucedió después le pareció una verdadera pesadilla. La luz de las velas de repente comenzó a parpadear y esparcir hollín negro a su alrededor. La habitación misma también sufrió cambios y ahora parecía mucho más ancha de lo que realmente era, pero lo peor fue el hecho de que los amigos del difunto hermano de Vitia de repente se callaron y cayeron al suelo. Comenzaron a gemir y convulsionar. Boris intentó hacerles entrar en razón, pero todo fue en vano. Espuma sangrienta mezclada con bilis salió de las bocas de los chicos, después de lo cual las convulsiones cesaron y comenzaron a respirar. Lo último que Vitia esperaba ver en lugar de un cumpleaños era un ritual satánico, pero porque la policía guardaba silencio sobre este hecho, se dio cuenta el chico, y entonces los amigos de Boris se recuperaron. Solo que ya no eran personas, sus ojos estaban inyectados en sangre y sus rostros distorsionados en horror. Sus labios se curvaron como los de perros enfurecidos, revelando fuertes dientes blancos. Parecía como si un alfarero hábil hubiera moldeado repentinamente una máscara de pesadilla con sus rostros. Vitia vio a su hermano retroceder hacia la pared e intentar razonar con sus amigos, pero en cambio, se abalanzaron sobre Boris por ambos lados, y, habiéndolo tirado al suelo, comenzaron a desgarrarlo con los dientes. Sus antiguos amigos gruñían como animales e intentaban alcanzar la garganta de su víctima. En algún momento, Boris logró retorcerse y agarrar el cuchillo con el que, aparentemente, se había matado al animal sacrificado. Habiendo recibido una oportunidad, el chico no la perdió y en un par de segundos infligió una serie de golpes al enemigo. Uno de los atacantes jadeó y cayó de costado, y el segundo se quedó flácido y colgó de Boris como un peso muerto. Luego, todo se nubló en la cabeza de Vika y se agarró a la pared para no caer por la visión de la sangre y todo lo que estaba sucediendo. Se sintió intranquilo, pero lo más interesante fue que la visión de pesadilla de repente se volvió extraña, como si se proyectara desde la pantalla de un televisor en blanco y negro. Después de unos segundos, todo desapareció, dejando una sensación increíblemente espeluznante y ambivalente en el alma del chico. Aparentemente, el hermano difunto, al parecer, fue testigo de algún tipo de acto satánico que sus amigos, algo claramente salió mal y los antiguos amigos se convirtieron repentinamente en asesinos obsesionados con sed de venganza. Y a pesar de que la visión de pesadilla había desaparecido,
Todavía podía oler la sangre que había visto en el aire. Entonces, ¿por qué Boris se suicidó? ¿Su conciencia lo atormentaba? Pero eso fue la autodefensa más común, se preguntó Vitia mentalmente. No hubo respuesta a la pregunta, y el chico decidió encontrarla en la habitación. Apenas cruzó el umbral, Víctor sintió la opresiva energía de esa habitación. Era similar a lo que siente una persona condenada a muerte unos minutos antes de ser ejecutada. Víctor iluminó la habitación con su mejor luz, pero ya no había visiones, y todo seguía cubierto de polvo. Durante todo este tiempo, al chico lo perseguía el pensamiento de por qué los amigos de Boris eligieron esta habitación en particular para realizar su espeluznante ritual. Bueno, mientras Vitia buscaba una respuesta al misterio de la muerte de su hermano, sus amigos intentaban abrirse paso a través del velo de niebla en el cuarto piso. Matvey y Ruslan no sabían qué más podría ocultar el ojo amarillo, pero lo que vieron fue más que suficiente para ellos. Los chicos no sabían qué estaba sucediendo abajo, tal vez la niebla solo se había tragado un piso, y tal vez ya había ocupado todo el edificio. Intentemos abrirnos paso. ¿Pero qué tenemos que perder? Bajemos corriendo y ya está. Y luego será cuestión de suerte, sugirió Ruslan desesperado, pero a Matvey claramente no le gustó esto. Habiendo escapado 2 veces de la muerte en la niebla, comprendió que no podía arriesgarse así. Pero entonces, en el estado de agonizante reflexión de los chicos, se reveló un extraño sonido monótono. Se parecía vagamente a la cabeza de un tractor, pero a diferencia de ella, no había tierra saliendo del suelo. Y del aire, un helicóptero. Dios mío, es un helicóptero, nos están buscando. ¿Oyes que nos buscan? Gritó Matvey. Era un helicóptero, y un momento después, Ruslan también reconoció el sonido característico de las hélices cortando el aire. Probablemente, las autoridades locales decidieron evacuar a los residentes de la ciudad atrapados en la niebla. Maldición, pero ¿cómo vamos a hacerles una señal de que estamos aquí en esta niebla? No se ve un maldito centímetro, exclamó Ruslan en desesperación. Tenemos que volver a la azotea de nuevo, hermano. No tenemos otra opción. Matvey respondió, pero lamentablemente, mientras los muchachos reunían coraje, el helicóptero se alejó y el sonido de su motor en funcionamiento desapareció tan repentinamente. Y Ruslan apareció en un ataque de rabia impotente, golpeó la pared y cayó de rodillas. La sombra de una oportunidad de salvación se había perdido, y el chico lo entendió como nadie más. Bueno, entonces sucedió algo que hizo que Ruslan olvidara su fracaso pasado. Todo comenzó con el hecho de que se escuchó un sonido desde el tejado. Al oírlo, los muchachos intercambiaron miradas y se dieron cuenta de que pensaban lo mismo. Las malditas criaturas habían encontrado una grieta en el ático saliendo de la niebla y ahora planeaban tener una gran cena con ellos, con un cuchillo en la mano. Ruslan se acercó a las escaleras que conducían hacia arriba. Estaba listo para atacar tan pronto como viera incluso 1 milímetro de carne y un monstruo de la niebla. Para su sorpresa, apareció una figura humana en la abertura del ático, vestida con uniforme de camuflaje. Una ametralladora de última modificación descansaba alegremente sobre el hombro del soldado. «Oye, ¿quién eres tú?», preguntó Ruslan, sorprendido y con cautela. La figura se congeló por un momento, y luego el extraño se dio la vuelta. Su rostro estaba oculto tras una máscara de gas que lo hacía parecer un héroe de una película de ciencia ficción. «Fuimos enviados por el gobierno para sacarlos de aquí. Fuerzas especiales similares están operando por toda la zona, aterrizamos en los tejados y nos dirigimos directamente aquí», respondió el conocido a través de la máscara protectora. Ruslan visiblemente se relajó y guardó el cuchillo plegable en su bolsillo. En ese momento, Matvey se acercó a su amigo y miró con sorpresa al soldado de fuerzas especiales que bajaba las escaleras. «¿Están solos aquí o hay alguien más?», preguntó todavía sin quitarse la máscara el extraño vestido de camuflaje. Ruslan miró al soldado con desconfianza. Al chico claramente no le gustaba su aspecto. «Sí, solo Matvey y yo estamos aquí», mintió Ruslan por alguna razón. El extraño, entendiendo, soltó una risita y luego preguntó casualmente, «¿Estuvieron en el tejado y se conectaron a V-Contacte con esta niebla?». Ruslan pensó un momento qué responder, pero Matvey se adelantó y soltó inmediatamente, «Nos conectamos. Por supuesto, en general tuve suerte de haber ido y regresado», dijo. Entonces el extraño lanzó una mirada airada a Ruslan, y luego, sin previo aviso, bajó la ametralladora de su hombro y apuntó a Matvey. «Oye, ¿qué estás haciendo?», preguntó el chico asombrado y se detuvo a mitad de frase. Pero en ese mismo segundo, una larga ráfaga de fuego de ametralladora atravesó el cuerpo del infortunado Matvey, haciéndolo ahogarse en su propia sangre. Luego, el soldado de fuerzas especiales dirigió el cañón hacia Ruslan, pero el chico ya había logrado correr hacia las escaleras que conducían al cuarto piso. En ese momento, el aterrorizado Ruslan prefirió elegir el mal menor y decidió competir con las criaturas de la oscuridad antes que morir a manos del soldado de fuerzas especiales. Una lluvia de balas lo siguió, y Ruslan, muerto de miedo, no sabía qué le esperaba a continuación. Continuará.
Ruslan corrió a donde lo llevaban sus ojos y ni siquiera pensó en lo que le esperaba en el velo de la niebla amarilla. Otra ráfaga resonó detrás de él, pero el chico no le prestó atención. La niebla que se encontraba en el cuarto piso privó por completo a Ruslan de su capacidad de orientarse. ¿Y por qué tuvo que moverse casi a tientas en algún lugar? Y se oía el traqueteo de las botas del soldado de fuerzas especiales, pero el fugitivo ya no temía al soldado en la arcilla amarilla. Sus posibilidades de supervivencia eran casi iguales y Ruslan creía que podría salir ileso. Para su sorpresa, tras sumergirse en la niebla, no sucedió nada especial. Intentando no delatarse con el sonido de sus pasos, Ruslan se quedó quieto y escuchó. El perseguidor también se detuvo, y ahora todo lo que estaba sucediendo se parecía a un juego del gato y el ratón, solo que el gato, además de todo lo demás, estaba armado con una ametralladora que podía convertir fácilmente al chico en un colador. Ruslan comprendió que sería bueno bajar aún más, pero era muy probable que un soldado de fuerzas especiales lo estuviera esperando en las escaleras. Pero lo que sucedió después sumió al chico en una conmoción real. Acurrucado en un rincón, Ruslan escuchó un sonido extraño, similar al arrastre de algo grande por el suelo. El chico se tensó notablemente, dándose cuenta de que un soldado de fuerzas especiales definitivamente no podría hacer tal sonido. El estruendo de sus toscas botas sobre el suelo de hormigón, Ruslan no lo habría confundido con nada más. Lo que se movía por el pasillo era grande, pero Ruslan aún no podía distinguirlo. Lo primero que sintió el chico fue el mundano olor a almizcle, que llenó todo el espacio con su hedor. Ruslan no pudo evitar recordar en este caso de su infancia, cuando, caminando con su padre por el bosque, se encontró con un pozo lleno de víboras retorciendo. Entonces había el mismo hedor que emanaba de los cuerpos flexibles y reptiles entrelazados. Pero lo que se movía hacia Ruslan ahora claramente no era una serpiente. ¿Por qué estaba el soldado de fuerzas especiales en silencio? Tenía una ametralladora, se dijo el chico a sí mismo, pero no tuvo tiempo de terminar su conclusión porque sus ojos comenzaron a discernir los contornos de algo grande, moviéndose con dificultad por el pasillo. Ruslan miró más de cerca y se estremeció de horror. Lo que apareció ante los ojos del chico era tan terrible y repugnante que lo habría dado todo en el mundo para que esta pesadilla fuera fruto de su imaginación. La criatura diablo, con una altura de más de 2 metros, era incansable y se movía gracias a sus extremidades anteriores hipertrofiadas, con las cuales se impulsaba del suelo y avanzaba. En lugar de piernas, el monstruo tenía una especie de apéndice arrastrándose detrás de él por el suelo. Era tan ancho como una pala aplanada enorme y se parecía un poco a una cola de pez. La cabeza alargada y desproporcionada de la criatura estaba equipada con mandíbulas masivas que podían morder fácilmente el cuello de los toros, pero lo más peligroso de todo eran sus extremidades anteriores con garras afiladas como cuchillas que, al moverse, dejaban largas surcos en el suelo de hormigón. Al mismo tiempo, el cuerpo del monstruo secretaba activamente mucosidad, cayendo en una lluvia pegajosa de su cuerpo masivo. Al ver a Ruslan con sus ojos ardientes y furiosos, la criatura gruñó guturalmente y se preparó para atacar, agrupando los músculos de sus extremidades anteriores. En ese momento, el chico se pegó a la pared horrorizado, dándose cuenta de que ya no podría llegar a las escaleras. Y cuando el monstruo estaba a punto de cubrir la distancia que lo separaba de Ruslan de un solo salto, el soldado de fuerzas especiales se movió de su sitio y caminó lentamente por el pasillo. Al parecer su atención se sintió atraída por el ruido que hacía la criatura al tocar el suelo de hormigón. Al oír pasos, el monstruo giró bruscamente todo su cuerpo, sorprendiendo a Ruslan con su agilidad. El soldado de fuerzas especiales se dio cuenta de que el terrible monstruo, esto ya no podía detenerse, dejando a Ruslan para el postre, y se movió hacia el hombre vestido de camuflaje. El soldado de fuerzas especiales tiró del cerrojo de su ametralladora pero no disparó debido a la casi total falta de visibilidad. Pero cuando dejó que la criatura se acercara, sintió inquietud, y luego lo que vio, el soldado de fuerzas especiales retrocedió y en el mismo segundo abrió fuego. El monstruo rugió sutilmente y, a pesar de la herida, se lanzó convulsivamente hacia adelante. La habitación olía fuertemente a pólvora y alababa que la piel de las criaturas secretaba en cantidades El soldado de fuerzas especiales se dio cuenta demasiado tarde de que sus disparos no detendrían al monstruo que quería probar al hombre lo antes posible. En ese momento, Ruslan, acurrucado en un rincón, se dio cuenta de que tenía una oportunidad de bajar. Para ello, el chico solo necesitaba llegar a las escaleras, que estaban a unos metros de él. El hombre de camuflaje disparó al monstruo de nuevo, comprendiendo. Así, Ruslan escapó, sus costillas y ahogado, e involuntariamente lo ayudó a llegar a las escaleras. El chico no sabía si había niebla abajo o no, pero no había tiempo para pensar. Al sentir el primero de los escalones, Ruslan dio unos pasos y, calculando mal su movimiento, tropezó y se cayó. Al caer, escuchó al soldado de fuerzas especiales gritar y a la criatura rugir sutilmente, reconociendo su propio sabor a sangre. Ruslan no sabía quién exactamente había sobrevivido a esta pelea,
el monstruo o el soldado, ya que para él ambos representaban una amenaza mortal. Tras golpearse la cabeza contra uno de los escalones, el chico se arrastró, rezando a Dios por una sola cosa, que no hubiera niebla en el tercer piso. Al principio, Ruslan ni siquiera notó ninguna diferencia, pero cuando miró de cerca, el tercer piso estaba completamente desprovisto de bruma amarilla. El chico se levantó y salió al pasillo. Al mismo tiempo, un rayo de linterna apuntado hacia él le dio en la cara. Ruslan, ¿eres tú?, resonó la voz de... El chico se relajó notablemente y respondió, por supuesto que soy yo, maldita sea. ¿Esperabas ver a alguien más? No, es solo que ustedes tres se fueron y regresaste solo. Hubo una pausa incómoda por un momento, y luego Ruslan dijo, Dima y McVeigh murieron allá arriba, es un infierno real, ¿sabes? Después de todo, maldijo en voz alta y negó con la cabeza. Una vez más se convenció de que no debería haber ido a este dormitorio abandonado. No solo albergaba el mal, sino que esa maldita niebla había introducido sus terribles ajustes. ¿Quién discutiría con su único amigo sobreviviente ahora? No querían. Necesitaban salir de este lío a toda costa, y para eso, tenían que arriesgar. Ruslan le contó a Vitia sobre el incidente con el soldado de fuerzas especiales y lo que sucedió en el tejado. Víctor, a su vez, compartió, con un amigo que vio en la habitación número 37. Sí, resulta que tu hermano no tuvo la culpa, pero ¿por qué se suicidó entonces? Preguntó Ruslan una pregunta completamente lógica, pero no hubo respuesta. Aparte del hecho de que se estaba realizando un ritual demoníaco en la habitación 37, no sabía nada más. Necesitamos salir de aquí y atravesar la niebla, de lo contrario seremos asesinados por las criaturas o eliminados por las fuerzas especiales, dijo Ruslan. En ese momento, se oyó un susurro proveniente de las escaleras, y la voz de alguien, distorsionada por una máscara, jadeó. No irán a ninguna parte, todos se quedarán aquí. Ruslan se dio la vuelta y vio a un soldado de fuerzas especiales ensangrentado que se apoyaba contra la pared. Al parecer, emergió victorioso de la lucha con la criatura, aunque estaba grave. Ruslan entendió que para el soldado sería fácil convertirlo en un sida sangriento ahora, pero el soldado de fuerzas especiales, por alguna razón, retrasó la represalia y disfrutó de la vista de su impotencia. No saben nada, tontos, añadió el militar, encogiéndose de dolor. Un sueño sobre ser derrotado por una niebla amarilla es relativamente pequeño dentro de un área o algo así, y está asociado con la prueba de armas de última generación, como resultado de lo cual se formó una brecha en las capas inferiores de la atmósfera de la que apareció esta niebla. ¿Dónde viven estos demonios, criaturas? Pero, ¿por qué matan a quienes entraron en contacto con la niebla?, preguntó Ruslan con cautela. No lo sé. Es todo culpa de los científicos. El alto mando teme la infección o el contagio con algún virus extraterrestre, por lo que se decidió eliminar a quienes entraron en contacto directo con la niebla. Los que estaban dentro de las instalaciones simplemente son evacuados de la zona. Y si se hubieran quedado en casa, deambulando por edificios abandonados, probablemente habrían sobrevivido, respondió el soldado de fuerzas especiales. Era obvio que la herida del soldado era bastante grave y le causaba una pérdida de sangre considerable. Viendo su estado semidesvanecido, una idea muy interesante se deslizó en la cabeza de Ruslan, y si desarmaban a este soldado y no podrían escapar. Pero el soldado de fuerzas especiales pareció leer sus pensamientos y, levantando su ametralladora, dijo, ni siquiera lo piensen, están condenados. Pero, Ruslan no iba a rendirse sin luchar en absoluto e inmediatamente se lanzó contra el soldado. Vitia estaba tan sorprendido por la vista de todo lo que sucedía que no entendió de inmediato lo que estaba pasando. Para sorpresa de Ruslan, el soldado de fuerzas especiales herido resultó ser muy fuerte y resistente. Se produjo una auténtica pelea, no por la vida o la muerte. A pesar de que el chico se apoyó en el soldado desde arriba, aún logró ingeniárselas y apretar el gatillo. Las balas atravesaron a Ruslan de lado a lado, golpeándolo duramente mientras salía volando hacia las... El chico se aflojó inmediatamente y comenzó a balbucear. El soldado de fuerzas especiales intentó quitarse a Ruslan de encima, pero en ese momento entró un viento y recogió un trozo de ladrillo del suelo y lo arrojó contra la cabeza del enemigo. Se machacó hasta que la parte posterior de la cabeza del soldado no fue más que un desastre sangriento. Vitia sabía que a Ruslan ya no se le podía ayudar. Una docena de balas lo habían alcanzado y le habían destrozado el pecho y la parte superior del abdomen. El chico, inclinándose sobre el cuerpo de su amigo, no pudo contener las lágrimas en este maldito dormitorio. 3 de sus camaradas ya habían muerto, que eran como hermanos para él. Arrastrando el cuerpo sin vida de Ruslan a un lado, Vitia miró al soldado de fuerzas especiales, y en ese momento, le llegó una epifanía, que pisoteó un pensamiento muy aventurero. El chico comenzó a arrugar la nariz con disgusto y empezó a quitarle al cadáver el uniforme de camuflaje y las botas. Sus complexiones eran aproximadamente las mismas, lo que teóricamente debería haber ayudado en su plan.
Después de 10 minutos, se cambió a un uniforme militar e incluso se quitó el respirador protector que se le había caído al soldado de fuerzas especiales durante la lucha. No olvidó el casco Akatsuki que estaba allí. Ahora parecía un soldado de fuerzas especiales, y era casi imposible descubrir el engaño. Por supuesto, el uniforme estaba profusamente cubierto de sangre, pero si se deseaba, esto podría atribuirse fácilmente a las consecuencias de un combate cuerpo a cuerpo. Y ahora, colgando la ametralladora sobre su hombro, el chico tomó una linterna y bajó rápidamente al primer piso. Para sorpresa de Vitia, la niebla afuera se había disipado notablemente, y en ella, ya era posible orientarse. En todas partes había tuberías de personas y criaturas muertas, después de lo cual el caso fue aparentemente fundado por los militares con cámaras que veían el video. Uno de ellos preguntó, bueno, ¿cómo está el sargento? Lo he despejado todo. Veo que has tenido mucho de eso. Sí, fue una noche dura. El disfrazado se estremeció y luego asintió afirmativamente. El militar resultó ser Slava, un tipo alegre y obviamente quería charlar. ¿No te sorprende que la niebla apareciera justo aquí? ¿Por qué no en...? Viendo la incomprensión, levantó las manos. Pero sé que en este dormitorio hay un lugar muy interesante. Yo llamo a tales objetos fuentes de poder oscuro. Son ellos quienes atraen a los espíritus malignos de mundos paralelos. Verá, cuando, como resultado de una prueba fallida de un arma nueva, se formó un agujero en la atmósfera, surgió una fuerte tormenta y luego apareció la niebla justo en el área del dormitorio. Busqué en el archivo, no mires que estoy en uniforme, en realidad soy un científico que trabaja para la inteligencia militar. En general, descubrí lo siguiente, imagínese, en la habitación 37, han muerto a lo largo de diferentes periodos de tiempo 20 personas, este lugar está... En ese momento, al ver el nerviosismo, tragó saliva, y el militar y científico a tiempo parcial continuó su historia. Algunos se ahorcaron aquí, otros se mataron entre sí, y un tercero se volvió completamente loco al ver fantasmas. La última vez murieron allí 3 estudiantes, un lugar tan malo, dijo el científico con aire de experto, viendo que Vitia se estremecía, comprendiendo de quién se hablaba exactamente. Ahora al chico le quedó claro por qué los amigos de su hermano habían decidido realizar un ritual en este lugar junto con la fuerza oscura. Desafortunadamente, los jóvenes satanistas no sabían que todo saldría completamente mal. Lo querían y todos estarían muertos, pero con su hermano, la situación se desarrolló peor. Lo más probable es que, tras el asesinato de los ocultistas, alguna fuerza diabólica contenida en la habitación 37 inclinara a Boris al suicidio. Viendo que él mismo recordaba las sensaciones desagradables que surgieron durante su estancia en esta habitación maldita. Por supuesto, todo esto era solo su suposición, pero Vitia sintió que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, los militares estaban limpiando a fondo la zona de las consecuencias de la niebla. Los caminos estaban cargados. En bolsas negras pesaron y las criaturas muertas fueron colocadas en contenedores especiales con un congelador conectado a ellos. Vitia se quedó de pie y no podía creer que todo hubiera terminado. La niebla casi se había disipado, pero sus consecuencias eran terribles. Alrededor del 20% de los residentes del área residencial murieron a manos de los militares que organizaron una limpieza en la zona. El mismo número murió a causa de las criaturas que vivían en la niebla, y el resto de la gente estaba toda en sus apartamentos y no asomaba la nariz a la calle. Gracias a esto, lograron sobrevivir. Bueno, Vitia, sin quitarse el uniforme militar, se escondió en el portal más cercano, que por caminos indirectos lo llevó a casa. Solo en casa, Víctor pudo quitarse la máscara del respirador que odiaba y respirar aire fresco. Sentado en un banco cerca de la casa, se agarró la cabeza con las manos y tiró la ametralladora a un lado. Ahora sabía que nunca más pasaría la noche en edificios abandonados. Habiendo descubierto el secreto de la muerte de su hermano, se dio cuenta de que había sido víctima de las circunstancias y había muerto más por accidente que intencionalmente. Miró hacia arriba y vio el sol naciente en el cielo, lo que le inspiró esperanza de que la espeluznante niebla amarillenta nunca más aparecería.